Hola, bienvenidos una vez más a Multiverso UAS, el programa televisivo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Para esta emisión hemos incluido una gran variedad de temas en torno a las actividades que la comunidad universitaria de la UAS realiza y que esperamos que sea de su agrado. Para iniciar, la licenciada en nutrición Chantal Vadillo de la Clínica Universitaria nos dirá qué es el síndrome del ovario poliquístico y cuáles son las maneras de tratarlo. ¿Nos acompañan? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy me complace presentar a nuestra invitada, la licenciada en nutrición Chantal Vadillo. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Zacatecas y responsable del Departamento de Nutrición de la Clínica Universitaria de la UAS. Chantal, ¿cómo está el día de hoy? Hola, muchas gracias. Muy bien, gracias. Qué bueno, pues estamos muy contentos porque hoy vamos a estar platicando un poquito sobre el tema del síndrome del ovario poliquístico, sus síntomas, la importancia de la nutrición y pues muchos temas que conllevan y la importancia de saber un poquito sobre este tema, ¿verdad? Claro, muy bien. Bueno, solamente como para introducir un poquito a las mujeres que nos ven en este tema, este síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad caracterizada por varios signos y síntomas que son normalmente muy notorios, pero algunas veces no lo son tanto, como pueden ser, por ejemplo, las irregularidades menstruales, como que, por ejemplo, no reglan o reglan muy retirado, o sea que sus ciclos menstruales son cada 40-45 días y no cada 28 como debe de ser. Y también, por ejemplo, estas personas presentan acné, que pues es algo también que podemos notar a simple vista. El hirsutismo, que es la presencia de vello corporal, que se podría manejar como vello masculino, que crece, por ejemplo, en las patillas, en el bigote, en la barba, espalda, pecho, en donde las mujeres normalmente no solemos tener tanto vello. Y también otros problemas como la obesidad y la resistencia a la insulina, que son como de los problemas que más nos acontecen o más nos interesan en el área de la nutrición. Claro, ahora, bueno, ya que mencioné un poquito de la nutrición, ¿por qué es importante la alimentación y tener esto muy presente cuando estas personas tienen este padecimiento? Claro, bueno, la nutrición es clave. En estas enfermedades, sobre todo, la nutrición debe de ser un 90%, claro, acompañado del tratamiento médico que le haya dado el ginecólogo o la ginecóloga. La nutrición es súper importante porque en estas pacientes, sobre todo como en el 40 al 60%, presentan obesidad. Entonces la obesidad, a su vez, lleva muchos más problemas. Entonces es súper importante controlar este problema mediante un plan de alimentación que deba de ser adecuado a las necesidades de la paciente, es decir, que tenga todos los requerimientos que ella necesita y además tiene que ser un plan con alimentos con bajo índice glucémico para controlar y ayudar un poquito a lo de la resistencia a la insulina. Es muy importante hacer énfasis en que las pacientes necesitan controlar el peso, porque si no se controla el peso puede llevar a otros problemas más graves, como pueden ser la diabetes tipo 2, la hipertensión, la infertilidad. O sea, realmente el no tratar el problema a tiempo sí conlleva varias consecuencias. Claro, entonces es muy importante tener en cuenta todo esto, ¿verdad? Sí, claro, tiene que ser clave. ¿Y alguna recomendación que nos pueda dar a las personas, a las mujeres, claro, en especial que nos están oyendo y escuchando, para que ellas estén pendientes de este padecimiento? Sí, claro, si sospechan que tienen esta enfermedad con los signos y síntomas que les acabamos de mencionar, de primera instancia hay que visitar a su ginecólogo para descartar cualquier otra anormalidad y trabajar de la mano con nosotros los nutriólogos para hacer el plan de alimentación adecuado a sus necesidades y tratar, bueno, de primera instancia reducir el peso y controlar un poquito lo de la resistencia a la insulina con alimentos como verduras de hoja verde, frutas, cereales integrales y leguminosas como frijoles, lentejas, habas, todo este tipo de alimentos. Claro que sí, pues así es, chicas, tomen nota porque esto es muy importante. ¿Algún comentario, algún último comentario que nos quiera mencionar? Pues nada más que los esperamos en la Clínica Universitaria en un horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde en la consulta de nutrición para llevar su seguimiento con nosotros. Pues ya lo oyeron, amigos, hay que tomar nota porque este tema es muy importante y nosotros los invitamos a que conozcan y visiten la Clínica Universitaria y nos vemos a la próxima. El maestro en ciencias, Jesús Correa, nos platica cómo la Unidad Académica de Psicología ha adaptado y diversificado sus servicios educativos y psicológicos debido a la pandemia del COVID-19.
te comento, si me lo permites, a manera de preámbulo, señalar que en su momento pues a todos nos agarró de sorpresa la contingencia, nos agarró con las manos en la puerta, si me permites la expresión. No estábamos preparados para esto. Derivó en un primer momento en una crisis sanitaria global, después una crisis económica y actualmente se avisora una crisis en términos de salud mental. La Escuela de Psicología, como muchas instituciones, en su momento no estuvieron lo suficientemente preparadas. Y al tiempo me permito señalar que si bien nosotros tenemos diseñados planes estratégicos de intervención para eventos extraordinarios, pues la contingencia, la pandemia nos tomó por sorpresa. Nosotros contamos con 19 centros de servicios psicológicos distribuidos en 9 municipios de nuestro estado, en donde prestamos atención en las diferentes áreas que conforman nuestra disciplina, es decir, el área clínica, el área educativa, el área social y el área laboral. En estos centros de servicio ya se venía prestando el mismo servicio hacia estas áreas como tal. En razón de la contingencia, pues nos tuvimos que separar el espacio para prevenir precisamente contagios y paulatinamente hemos regresado y seguimos prestando este servicio que se ha dividido en 2 grandes esferas. Una a distancia o en línea a través de nuestro call center y otra en donde sí, cuidando por supuesto en todo momento la cuestión sanitaria, brindamos atención presencial. Tendría que decir, en un inicio, pues el call center fue diseñado para atención específica a migrantes. Cuando se viene lo de la pandemia, cuando se da lo de la contingencia, es que tenemos que virar y entonces ya la atención no fue únicamente a nuestros paisanos, no fue únicamente a los migrantes, sino a aquel que en su momento solicitara nuestros servicios. De allí pues que no únicamente se diera una atención clínica, repito, a nuestros paisanos, sino que ahora a todos los que de manera directa o indirecta han sido víctimas de la contingencia, de la pandemia, se pudiera hablar así a muy grosso modo de cuestiones de intervención en crisis, por angustia, por ansiedad, por síntomas de depresión, entre muchos otros que se han venido derivando precisamente de la contingencia. En cuanto a los efectos del trabajo que nosotros hemos venido desarrollando, no te pudiera decir que hay una condición puntual de éxito como tal. Sin embargo, queremos y hacemos el mejor de los esfuerzos para paliar esto que viene ocurriendo a nivel global y que exige de los esfuerzos no únicamente de la universidad o en específico de la Escuela de Psicología, sino un trabajo integral por todos los actores que en determinado momento pudieran intervenir. Para muchos implicó un trabajo extra, el poder contar con los elementos que les permitieran asistir a sus clases en línea, que al tiempo, se vio reflejado no solamente en ausentismo, sino también en deserción y una disminución, por supuesto, de la calidad que pudiéramos nosotros idealmente buscar en cuanto a nuestros estudiantes. Eso en lo educativo. Agreguémosle pues que difícilmente algunos de los maestros estaban capacitados para poder hacer uso de las herramientas, al igual que nuestros alumnos, las herramientas tecnológicas que venían dándose pues a las que se les venía dando otro uso y que ahora tendría que ser encaminada como una herramienta de orden didáctica y para la cual en su momento no se estuvo lo suficientemente capacitado. Sin embargo, la Escuela de Psicología, a través también de sus centros de servicios psicológicos, ofreció la posibilidad de capacitar no solamente a nuestros maestros, sino también a instancias externas, así como a padres, madres de familia, para facilitar esta inserción paulatina al nuevo modelo, llamarlo de alguna forma, de impartir clases. ¿Se han preguntado cómo surgió la costumbre de usar ropa? ¿De qué estaban hechas las primeras vestimentas? La doctora Adriana Macías Madero, de la Unidad Académica de Antropología, nos lo explica. Hola, soy Adriana Macías, docente de la Unidad Académica de Antropología. ¿Alguna vez se han preguntado por qué se visten como se visten?
y si lo que usan realmente representa su personalidad. ¿Y desde cuándo hacemos estas cosas? Pues resulta que desde tiempos muy remotos el hombre buscó cubrir una necesidad básica que era reducir el impacto de la intemperie, ¿no? El hombre, como ustedes saben, a diferencia de otras especies, nació menos protegido en el sentido biológico, es decir, no contamos con pelajes abundantes, ni con garras, ni con feroces dientes. Pero aún así tenemos la capacidad intelectual para procurarnos del entorno recursos que nos cubran esas necesidades. La ropa lo pudieron, obtener de aquellas especies que cazaban. Al principio era pues difícil conservar las pieles, ¿no? Pero ellos, observando la naturaleza, escogieron algunas plantas, algunos minerales que permitían curtir las pieles. Y esto hacía que se endurecieran, que perdieran la cantidad de agua y de grasa, lo que hacía que duraran más tiempo. Como es de pensarse lógico, es decir, había unas pieles más resistentes, unas pieles más suaves, procesos más fáciles de hacer, y en ese sentido fueron escogiendo con el tiempo las mejores especies para usar. Evidentemente el que era más hábil tenía la mejor piel y lucía el mejor aspecto. Para acompañar esta indumentaria también se colgaban cosas que representaban su valor, su audacia, su capacidad de observación, y colgaban con ellos pues dientes, garras e incluso arpones y demás cosas que hacían que les daba relevancia sobre los demás en el grupo. Obviamente esto lo inferimos por los registros que se encuentran en cuevas de cromañones, donde hay este tipo de registros de contexto donde los huesos están asociados a pieles y demás adornos que se utilizaban en vida. ¿Pero qué más hacía? Digamos que con el tiempo el hombre fue viendo que había otros recursos de la naturaleza que también podía usar. Había animales que eran más peludos que otros, y entonces de estos animales podía obtener algunas fibras. Si las trenzaba, si las tejía, si las podía, hilar, podría hacer cuerdas, y al principio solamente empezó a hacer redes con las que pescaba, redes que tenían una amplia apertura, pero con el tiempo se fueron compactando y fue creando telas. Estas telas tenían la capacidad de que se podían teñir, y eso habría una posibilidad infinita de lucir miles de looks, ¿no? Imagínense. En este sentido, agarraban de los contextos minerales y otros productos para ponerle a las telas color. Esos colores, obviamente, no cualquiera los podía usar. Es decir, había colores exclusivos para la élite, gente que usaba solamente por ejemplo, los ocres, los azules o los amarillos, y con el tiempo de esta forma podían distinguir qué papel cubría dentro de la sociedad. Obviamente había calidades también de telas, y con el tiempo había fibras más rugosas, más suaves, y se fueron obteniendo pues del entorno mejores procesos para trabajarlas. Evidentemente la especialización hizo que hubiera un sinfín de posibilidades. Por eso la moda también se abrió a crear looks diferentes, es decir, las mujeres lucíamos de una manera y los hombres distinta. En este gran mundo de la vestimenta, pues hay más proyecciones, pero estas son nuestras primeras historias de cómo nos vestimos y por qué nos vestimos así. Nos vemos en la próxima. Nuevamente, los invitamos a conocer una de las más recientes publicaciones científicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Historia ambiental en el norte de México, coordinado por Juana Elizabeth Salas Hernández, Margilde Jesús Canizales Romo. Es un libro coeditado por la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Colegio de San Luis y la red columnaria Nodo América Hispánica Septentrional. Es un libro colectivo de 9 capítulos que tienen como hilo conductor la historia ambiental en este espacio denominado como el norte de México. El norte de México comprendido en diferentes momentos históricos y geográficos, no un norte inamovible, sino un norte cambiante
a lo largo de las diferentes épocas que abordan las autoras y los autores de este libro. Este libro es importante en varios sentidos, y uno de ellos, que es el primer esfuerzo por comprender la historia ambiental de este espacio del país y conjuntar a diversos autoras y autores de distintas instituciones que se han dedicado a la historia ambiental, a la arqueología del paisaje, a la agronomía, biología, etcétera, porque es un libro que tiene una vocación interdisciplinaria. Es el primer intento por pintar la historia de verde en el norte de México. Encontrarán que el principal personaje histórico es el medio ambiente en diversos elementos. Bueno, les invitamos a leer este libro a quienes estén interesados por saber más sobre la historia y la transformación de nuestro medio ambiente. Y a propósito de libros, escuchemos la recomendación semanal de la doctora Citlali Aguilar Sánchez. ¿La escuchamos? Cuando me preguntan qué tomo en cuenta para recomendar un libro, pues tomo en cuenta lo que creo que todos haríamos, ¿no? Que a mí me haya gustado, que yo me haya sentido feliz o que haya encontrado un regocijo al estar leyéndolo. Que cuando estuve en esas páginas se me hayan ido pues como agua, ¿no? Y eso fue lo que me sucedió con Las uvas de la ira de John Steinbeck, escritor norteamericano, también ganador del Premio Nobel de Literatura. Esta novela es una novela muy extensa, más o menos 400 páginas dependiendo de la edición. Y en ella el narrador pues nos sitúa con la familia de los Schwab, que son una familia pues muy pobre en Estados Unidos, que cada vez se queda más pobre por condiciones económicas, ¿no? Llega una especie de tormenta de polvo al pueblo en el que viven y tienen que migrar hacia otra ciudad, tienen que migrar de Oklahoma a California, para lo cual se tienen que llevar pues casi la mitad de la novela, ¿no? En ese viaje, en esa travesía por la carretera, en la que también suceden pues muchísimos acontecimientos a todos los personajes. Hay pues personajes que desafortunadamente se quedan en el camino y literal son enterrados a un lado de la carretera. Esta novela no solamente trata pues del transcurso de la familia de un estado a otro, sino también pues de ya propiamente el destino y de cómo en ese destino también ocurren pues muchas cosas, ¿no? Y que a veces ese destino parece no ser precisamente un destino, sino también una especie de pausa, ¿no? En el que los personajes pues no saben si llegaron o si tienen que seguir moviendo. En esta novela pues el tema esencial, el tema principal del que nos está hablando el autor, pues es la migración. John Steinbeck es un crítico, un maestro crítico de las condiciones sociales y económicas de su país, y pues en esta novela nos muestra pues lo difícil que es para los migrantes llegar a otra ciudad, del rechazo al que se enfrentan, de la marginación y también de las pocas oportunidades a las que nos enfrentamos en estos momentos digamos de dificultades económicas que nos obligan, no porque nosotros queramos, sino porque nos obligan a movernos a un lugar diferente del que nacimos, ¿no? En esta novela pues el autor John Steinbeck es mordaz, es muy crítico, nos va mostrando cómo el mundo cambia o ha cambiado con el capitalismo y cómo poco a poco los seres humanos nos vemos la necesidad de deshacernos prácticamente de todo lo que tenemos, no nada más físicamente, sino intelectualmente, emocionalmente y psicológicamente, ¿no? En esta novela los personajes se van desencarnando prácticamente, ¿no? Por sobrevivir en una sociedad pues que no les permite o no les otorga facilidades para hacer otra cosa, ¿no? Es una gran novela, una gran recomendación. Las páginas se pasan como aire, ¿no? Una tras otra, y
Es una novela pues muy ligera. El estilo de John Steinbeck para narrar es sumamente alegre, a pesar de que tenga un contexto o una trama muy pesada. Su manera de escribir, de narrar, es alegre en el sentido de que es muy fluida, es vertiginosa, los personajes pasan por una y otra cosa, y pues realmente el lector no tenemos de otra más que pues ser ahí los testigos presenciales sin poder ayudar a nadie más que con nuestra lectura. Esa es la recomendación de esta semana. Yo soy Citlali Aguilar Sánchez y nos vemos en la próxima. La Pinacoteca Universitaria de la UAS resguarda una gran colección de pinturas antiguas que son patrimonio para todos los zacatecanos. Los invitamos a conocer un extraordinario retrato de Ramón López Velarde. Ramón López Velarde murió el 19 de junio de 1921. Entonces contaba con 33 años, 4 días. Era abogado, era soltero, era el hijo primogénito de una familia que se formó en Jerez, Zacatecas. Ramón López Velarde estudió en San Luis Potosí la carrera de jurisprudencia que hoy cómodamente le llamamos de Derecho. Fue escritor. Todos lo situamos, quienes lo leemos, lo situamos como escritor, como poeta. En esta obra, que por muchos detalles puede considerarse de Roberto Montenegro, un amigo de él en la Secretaría de Educación Pública, puede atribuirse a Roberto Montenegro por la firma, por los detalles, por el estilo de los retratos de Roberto Montenegro. Él era un jalisciense, contemporáneo de Ramón López Velarde. Quizás era el hombre de caballete con más reconocimiento en la generación pre-post-revolucionaria. Ramón López Velarde fue un rostro visible para Montenegro. Lo dibujó en un libro, para un libro. También lo retrató y varias fotografías fueron utilizadas para obras como esta. Esta obra de Montenegro tiene la imagen de Ramón López Velarde por un detalle. Es la imagen que está en la avenida Jalisco, hoy avenida Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Es una fotografía donde él está vestida de luto, es un vestuario de luto. Es la clásica fotografía de óvalo de Ramón López Velarde. Podíamos continuar en el juego Ramón, pero quien haya sido Roberto Montenegro o de la escuela de Roberto Montenegro, sabían y habían leído el primer libro de López Velarde, La sangre devota. Está la imagen de un templo, que en este caso, quienes conocen Jerez saben que es el santuario. Están los árboles que no son del atrio del templo que está en la portada del libro, sino de la Alameda de Jerez, de los jardines arbolados, fresnos y álamos de Jerez. Y está el poeta, que en este caso no es una mujer, sino una obra donde el dibujante retrata a López Velarde y lo hace como lo que es: un hombre moreno, un hombre alto, un hombre delgado y, ¿por qué no?, un hombre guapo, con un pelo, con cabellera que no es de las quietas, sino de las que se batalla para peinarse. Aquí está La sangre devota, y no es la provincia, es la poesía de un jerezano, Roberto Montenegro, Ramón López Velarde. Esta es propiedad de la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿Qué es la generación Copo de Nieve? El psicólogo clínico Eumir Cázares nos informa cuáles son sus características. En esta ocasión te voy a platicar al respecto de lo que son las generaciones Copo de Nieve.
si bien cada época de nuestra historia, cada situación, cada sociedad tiene características muy particulares, la cuestión con respecto a la generación Copo de Nieve tiene que ver mucho con esta clase de personas, esta clase de jóvenes específicamente, que de alguna manera están mostrando formas de conducirse muy particulares, sobre todo al respecto del trabajo. Distintas universidades en algún momento empezaron a observar ya en el ámbito laboral que muchos de los jóvenes que empezaron a trabajar a partir del 2010 hasta hoy en la actualidad muestran ciertas características que pueden diferenciarse con respecto a generaciones anteriores. ¿A qué quiero llegar con esto? Me observaron que estas generaciones de alguna forma duraban poco en el trabajo o en periodos de 6 meses, de 1 año, migrando a un trabajo, a otro trabajo y de alguna manera no sintiendo una estabilidad en términos económicos, en términos laborales como tal. Estas universidades, entre ellas la Universidad de Oxford, empezó a desarrollar un estudio al respecto de esto, encontrando datos muy importantes e interesantes, en el sentido de que los jóvenes regularmente no estaban buscando una estabilidad económica o no estaban buscando una pertenencia a la empresa. Lo que principalmente estaban buscando es precisamente desarrollar su proyecto de vida personal, es decir, que si la empresa en la que trabajaban no estaba abonando a que ellos se sintieran realizados, se sintieran observados en el mejor de los términos, es decir, que les aplaudieran sus logros, sus desenvolvimientos, etcétera, si eso no se llegaba a cabo, lo pasaban a otro trabajo. Esto empezó a marcar mucho la idiosincrasia que la juventud en la actualidad presenta al respecto de lo que es un trabajo. Ya fuera de esa dinámica en la que en un trabajo se busca una estabilidad, un sueldo base, una cotidianidad, y de ahí ese trabajo que sea hasta la muerte de alguna forma, como en generaciones anteriores. En la actualidad se busca una experiencia y se busca que el trabajo abone a mi proyecto de vida, que me sienta realizado, no tanto importando la cuestión económica monetaria, por lo que esto empezó a designar que las generaciones actuales tienen una forma de conducirse hacia el ámbito laboral muy particular. Y es aquí en donde se llega al concepto de la generación Copo de Nieve, porque de alguna manera esta analogía del copo de nieve pareciera a esta generación. Es decir, en esta generación se consideran las personas únicas como un copo de nieve, que no se pueden repetir un copo de nieve con otro, pero que también se pueden alterar y se pueden derretir a la menor alteración de la temperatura. Quiere decir que si no se sienten realizados inmediatamente una persona ahorita en la actualidad en su trabajo, inmediatamente cambian a otro. Por eso se cae en la parte de que probablemente la estabilidad no sea una cuestión que se desarrolle en este sentido. Sin embargo, también hay que decirlo, que la crítica que se hace a esta noción de la generación Copo de Nieve es considerando que los empleos o la dinámica social no es equiparable a la de otros tiempos. Ahorita hay poca estabilidad en términos laborales. Los contratos se firman cada 6 meses, 3 meses, a veces hasta un año. Además de que contraer una vivienda es más complicado de lo que pudiera haber sido en generaciones anteriores. Pero lo que quiero señalar del día de hoy es que precisamente son otras motivaciones las que nos llevan a obtener un empleo, a estar en una relación de pareja, a considerar si se tienen hijos o no, con respecto a generaciones anteriores. Por eso en este caso es importante señalar que no podemos comparar generaciones anteriores con las generaciones actuales, ya que son condiciones totalmente distintas, pero en lo que con respecto lleva a nosotros, sí hay que identificar si estoy en la parte de la estabilidad o también estoy desatándome mucho en estar en el constante cambio. Esta es la aportación que te quiero llevar el día de hoy hacia contigo y espero sea de mucha utilidad. Nos vemos en una próxima colaboración. La Clínica Universitaria ofrece atención médica integral en las áreas de medicina general, laboratorio bioquímico, nutrición, enfermería, psicología, cuidados y enfermedades del adulto mayor y certificados médicos.
Precios accesibles al público en general. ¿Existe una fuente de juventud? El doctor Miguel García Guerrero, del Museo de Ciencias de la UAS, nos cuenta cómo la ciencia ha logrado identificar un factor que aumenta la juventud en el cuerpo humano. Hola amigos, buenas tardes. Soy Miguel García Guerrero del Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas y una vez más estamos aquí listos para una cápsula de ciencia y deporte. El día de hoy, vinculándonos un poquito a la historia de la ciencia, quiero recordar esos esfuerzos de los alquimistas, que todos los conocemos como esa gente que buscaba hacer las estrategias, las combinaciones para lograr que diferentes materiales se convirtieran en oro. Pero no solo eso. Otro de los grandes esfuerzos de los alquimistas era encontrar la fuente de la eterna juventud. Pues bueno, la química hasta el momento ha desarrollado algunos procesos, ha entendido muchas formas de cómo funciona nuestro organismo para ayudarnos a vivir más, a vivir mejor. Pero hay otra cosa que la ciencia nos ha encontrado a detectar que puede ser la fuente de juventud. No es eterna, pero algo es algo, nos va a ayudar. Fíjense que poco a poco nos hemos dado cuenta que la actividad física constante nos ayuda a retrasar el proceso de envejecimiento. Por ejemplo, la doctora Lynn Cherkas del Imperial College de Londres hizo una investigación con gemelos. ¿Por qué con gemelos? Porque a veces es difícil comparar la salud de dos personas o el envejecimiento de dos personas que no tienen nada que ver. Pueden decir, bueno, sí, es que él hace ejercicio y le va mejor, pero a lo mejor sus genes le ayudan y tiene un mejor metabolismo. Pero ¿qué pasa cuando podemos comparar dos personas que tienen los mismos genes? Son gemelos idénticos. Y si tenemos casos de uno que es más activo que el otro, pues por ahí podemos tener datos interesantes. De entrada, la doctora Cherkas hizo un gran estudio con más de 3,000 gemelos allá en Reino Unido y primero se dio cuenta que independientemente, antes de comparar los casos de los gemelos entre hermanos, compararon entre grupos de personas. Y en promedio, al ver la salud de los glóbulos blancos, esas células que nos ayudan a defender nuestro cuerpo, los glóbulos blancos de las personas activas físicamente equivalían a alguien 10 años más joven pero sedentario. Es decir, una persona sedentaria tiene los glóbulos blancos que una persona 10 años más vieja pero que sí se ejercita. Entonces, aquí vemos como el primer factor. Y luego, cuando compararon ya entre los hermanos, se vio que es mucho... se verificó pues la diferencia en el desgaste entre unos y otros. Siempre los que son más activos iban a tener los mejores glóbulos blancos, el mejor sistema inmune para protegerlos. Esa es una gran enseñanza que nos deja ahora en tiempos de pandemia. Y otros estudios han verificado el efecto que tiene el desgaste del cromosoma conforme las células se van reproduciendo. Todos estamos hechos de células y las mismas células que teníamos de pequeñitos no son las que permanecen hasta ahora, sino que se van regenerando, o unas mueren, nacen otras y así sucesivamente. Y en este proceso se replica el ADN. Y hay un extremo en los cromosomas que se llaman telómeros, que sería como el equivalente a esa cinta que protege las agujetas de los tenis. Si se desgasta la cinta, las agujetas empiezan a deshilachar, ya no los podemos amarrar y no va a funcionar la cosa. Si se desgastan totalmente los telómeros, se daña el cromosoma que tiene nuestra información genética y ya no se van a poder reproducir bien las células. Pues sucede que las personas más activas tienen un menor desgaste de telómeros, quiere decir que son menos propensas a sufrir daños en los genes de sus células y también a tener problemas como cáncer u otro tipo de detalles. Finalmente, quiero agregar que hay estudios que señalan que las personas más activas tienen una mayor capacidad de regeneración celular en el cerebro. Esto se debe a que las partes que producen la energía en las células se reproducen más y tienen más energía. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que a la larga nos hace menos propensos a padecer enfermedades neurodegenerativas como puede ser Parkinson o Alzheimer. Entonces, quizá los alquimistas batallaron para encontrar esa famosa fuente de la eterna juventud. No la encontraron con procesos químicos tradicionales, con experimentos y tubos de ensayo, pero la actividad física constante, el deporte, el ejercicio nos dan procesos bioquímicos que sí nos ayudan a encontrar esta fuente de juventud. Ojalá la aprovechen, ojalá se inspiren con estas ideas desde el Museo de Ciencias de la UAS y nos vemos pronto en otra cápsula de Ciencia y Deporte.
En Tienda Universitaria UAS encontrarás playeras, sudaderas, agendas, tazas, uniformes deportivos y un sinfín de artículos para uso cotidiano, con precios accesibles y diseños innovadores. Lleva contigo el amor hacia tu alma mater. A continuación, el doctor Felipe Escalona, de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra, nos explica cuáles son los efectos de la erosión sobre la infraestructura urbana y las viviendas. Veámoslo. El trabajo de investigación que realizo está relacionado con el peligro por erosión, por los procesos de erosión y el posible riesgo que pueda generar tanto a las obras de infraestructura como a las viviendas. Entonces aquí lo que estamos viendo, estamos en Calzada Solidaridad, es ese efecto que provoca la erosión principalmente por la lluvia. Si nosotros vemos aquí a mi izquierda, entonces podemos ver cómo en la parte superior hay un árbol cuyas raíces están, pues una parte ya está volando. ¿Esto qué significa? Pues el árbol no nació así, o las raíces no se originaron de esa manera, sino que por efecto de la erosión, poco a poco ha habido un deslave, digámoslo de esa manera coloquial, en el que se ha removido el sustrato, la tierra, y entonces las raíces poco a poco van quedando expuestas hasta que eventualmente ese árbol vaya a caer. Ese frente de erosión avanza, pues puede ser por la formación de las cárcavas, es decir, los surcos que nosotros podemos ver. También puede haber colapsos. Ahí se observa un semicírculo muy bien definido que es un frente de un deslizamiento. Entonces, esos van a ser los procesos que nosotros vamos a tener, al menos aquí en esta parte, en donde podemos ver ese frente de erosión y cómo va avanzando hacia el cerro. ¿De qué manera nosotros podemos mitigar o disminuir un poco estos efectos? Pues es no dejando una pendiente que sea vertical, sino un poco más inclinada, y se puede reforestar o se puede sembrar con plantas que tengan raíces que se expandan para que de esta manera el suelo se pueda detener y se pueda conservar. Entonces no se va a detener completamente el proceso, pero sí se va a mitigar. Si de por sí es lento, pues va a ser mucho más lento. Ok, aquí tenemos algunos de los efectos de la erosión. Podemos ver cómo las banquetas están inclinadas y cómo hay fracturas en la calle, y estas fracturas son paralelas en la dirección de la pendiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí en esta parte? Lo que sucede es que debido a la pendiente empieza la erosión, empieza a socavar la base de las banquetas hasta que finalmente pues empieza a colapsar. Este proceso de socavación o de remoción de la base de donde haya alguna construcción es un efecto que es muy común. Nosotros podemos caminar en algún lugar donde haya alguna pendiente, donde esté expuesta alguna pendiente, y entonces vamos a poder ver cómo hay bardas volando, cómo hay banquetas, guarniciones que están volando y que eventualmente van a colapsar, así como estas que vemos en esta parte. Aquí vemos cómo es que está debajo de las construcciones el proceso de erosión. Podemos ver que en esta parte de esta como resbaladilla, en la parte de abajo ya no hay nada, entonces eventualmente esto va a colapsar. Ahí en la banqueta podemos ver cómo hay una parte que ya no tiene soporte. Si nosotros recordamos lo que veíamos en la parte de allá atrás, pues las banquetas ya están volcadas. Entonces aquí, dentro de algún tiempo, pues esta banqueta también va a colapsar. Sí, entonces podemos ver que los procesos de erosión van a ser muy efectivos y a veces son imperceptibles. La gente pues puede pasar por acá y no los nota, pero cuando ocurren sus efectos pues van a ser de manera espontánea, van a ser de manera súbita, y lo que va a provocar pues va a ser un colapso que puede generar en un accidente o en una condición de riesgo para, pues pueden ser personas, pueden ser vehículos. Bueno, aquí lo que podemos ver es dónde inicia el frente de erosión. Vemos cómo ya tiene algunos efectos. Podemos ver estas dos guarniciones de la banqueta pues que ya colapsaron y que son de esta parte. Vemos que la banqueta ya no es continua. Si nos asomamos hacia el frente, pues ya hay un espacio
que por allá son aproximadamente 10-15 centímetros y que en esta parte alcanza el medio metro de profundidad. Sí, es decir, todo ese material está siendo removido por efecto de la erosión para provocar ese hueco. Esa pérdida de material pues lo que hace es que con el peso de los vehículos que están en la parte superior pues facilite esa rotación para que este bloque empiece a desplazarse hacia donde estoy yo. Ok, en esta calle el frente de erosión como el que se ve en la parte de allá atrás también continuaba y era igual de severo aquí donde nos encontramos. Sin embargo, hace algunos años pusieron este muro de cantera para tratar de mitigar y efectivamente se ha mitigado. Sin embargo, el proceso no se ha detenido. Nosotros podemos ver cómo en la parte inferior está ya la remoción de los materiales y cómo el proceso va a continuar. Aquí la parte que acelera toda esta remoción de materiales pues es la lluvia. Mientras haya más lluvia, entonces el proceso, la erosión es más efectiva y remueve una mayor cantidad de sedimentos. En el proyecto de investigación pues estamos evaluando todos estos sitios y definiendo de una manera más detallada cuáles son los factores que los controlan para poder pues, definir alguna estrategia que permita mitigarlos. ¿Se pueden predecir las erupciones volcánicas? La respuesta la conoceremos en la siguiente colaboración de Noticiencia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frida y me encuentro con Juan Antonio Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte y saludar a nuestro público. Y el día de hoy vamos a estar platicando de un tema muy interesante, el cual es la detección de erupciones volcánicas que se van a poder predecir. Esto fue mediante estudios de la NASA y de la Universidad de Alaska en Fairbanks, pues crearon un método que va a poder detectar los signos de erupciones volcánicas antes de tiempo. De hecho, con años de anticipación a que esto ocurra. El investigador Tarsido Girona de la Universidad de Fairbanks en Alaska desarrolló un estudio durante 16 años en el cual recopiló datos a través de termorreguladores de satélites artificiales, 2 satélites de la NASA que se llaman Terra y Aqua, y estos satélites dieron suficientes datos para determinar que un incremento en la temperatura en 1 grado Celsius del terreno que circunda a un volcán puede indicar la presencia de una erupción próxima. Claro, y bueno, pues los científicos creen que el aumento de este calor pues puede resultar de la interacción con los depósitos de magma. Entonces, pues creo que es un descubrimiento o una creación de este método muy interesante y que va a tener muchísimos beneficios para la sociedad, para, pues claro, que esta evolución tecnológica, ¿no? Todos los desastres que se pueden evitar, que se pueden prevenir. Ahora, ¿cómo es que estos científicos llegaron a la conclusión? Imagínate, se mueve el magma en el interior de la Tierra, en el subsuelo, y esto mueve los mantos freáticos, el agua. El agua sube en forma de vapor y calienta la superficie de la Tierra. Entonces no es el magma propiamente dicho el que calienta la superficie, sino el agua que es evaporada por la acción del magma. Claro, pues creo yo que es muy importante que también se dé a conocer todos estos descubrimientos, estas creaciones de métodos. Me parece muy, muy interesante. ¿Y gustas agregar algo más? Sí, claro que sí. Que este estudio fue publicado recientemente, a principios de 2021, en una revista especializada Nature Geoscience. De manera que no es una especulación, se trata de una investigación seria sobre los efectos térmicos de los antecedentes de una erupción, lo cual es realmente una enorme ventaja para el futuro. Claro que sí. Pues muchísimas gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Frida Vázquez. Yo soy Juan Antonio Pérez y nos estamos viendo próximamente. El grupo de danza folclórica Tenamaxtle nos regala 2 cuadros de danzas tradicionales del noreste de nuestro país.
Así llegamos al final de esta emisión. Nuevamente, gracias por su atención y los esperamos en nuestro próximo programa. ¡Hasta pronto!